te recomiendo que saques una foto de eso. Perfecto. No sé que el compañero es muy preocupado de él. Bueno, sonó la campanita, ustedes saben lo que significa, comenzamos la grabación y siempre les digo entonces un muy buen día a todos los estudiantes del primer nivel medio. Les habla aquí también, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto al tío Estefano, el coanimador favorito de los niños. Más kawaii. El más kawaii. Que ustedes no lo reconocen porque no tiene su disfraz de cachureos. Le traemos entonces la continuación de la semana número 20. ¿Qué es eso? No, está bien. Yo voy a colocar otra foto. Ok. Bueno, estudiantes, estábamos hablando el día de ayer de este vocabulario. Este vocabulario que está relacionado, obviamente, con algunas acciones. El contexto donde nosotros estábamos pensando en estas acciones era entrevista de trabajo. ¿Cierto? Y dimos consejos. Lo que debes hacer, o mejor dicho, lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer. ¿Por qué se le dice que son consejos? Porque al final va en ti si tú quieres tomar esos consejos o no. Si tú quieres realizarlos. ¿Cierto? Junto con este vocabulario nosotros pudimos dar cierto tipo de consejos a las personas. ¿Cómo nosotros los hicimos? Tomamos un pronombre. En este caso, nosotros solamente vamos a utilizar you. ¿Por qué solamente vamos a utilizar you? Porque en algunos casos, algunas acciones podrían cambiar cómo se escriben o alguna palabra que se modificaría levemente. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizarlo así nomás porque, por ejemplo, si yo no podría decir a todos los pronombres bring your documents. No podría decir trae tus documentos o él trae tus documentos. Él debería traer tus documentos. No, él debería traer sus documentos. ¿Cierto? Igual que en español. ¿Por qué están con color rojo y color verde? Muy buena pregunta, tío Estefano. ¿Por qué están de color rojo y de color verde? Simplemente porque nosotros el día de ayer estábamos viendo should y shouldn't. Lo que deberías y lo que no deberías hacer. Igual como con Ulises robar. ¿Cierto? Lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer. Están de ese color algunos porque los que están en color rojo me indican que es algo que no debería hacer en una entrevista de trabajo. Si están en color verde, eso indica que debería hacerlo. ¿Ok? ¿Eso responde a su pregunta? Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, recordarles también, estudiantes, antes de continuar, que el día de mañana vence el plazo para enviar la pregunta esencial de esta semana. Y que ya con la materia que nosotros vimos el día de ayer, podríamos responderla sin mayores complicaciones. Entonces la pregunta esencial se va a exhibir en el examen. Exacto. La pregunta esencial de Chile. Sé que quieren. Sí. Hasta el momento tengo 2 personas calificadas y... Ah, no, este segundo medio. Vamos a cambiarlo de curso. Primer nivel medio mañana. Vamos a ver quiénes han enviado la pregunta esencial. Yo, profe. Sí, ahí voy a estar revisándolo. Hay algunos que le escribí alguna corrección. La voy a estar revisando hoy día al final. Cualquier cosita. Bueno, al final de la clase, como siempre, vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan desarrollar la pregunta esencial de esta semana. Y voy a estar revisándola, las que ya vayan enviando. Ayer alcancé a revisar 2, porque mandé correcciones a otros. De todas maneras, faltan personas. Al momento hay 6 personas más que la entregaron. Esperamos que sean 7. 7. No, tú ya la entregaste 2, no te preocupes. Sí, esperamos que sean 7. Vamos que se puede. Ok, entonces teníamos este vocabulario, ¿cierto? Y los teníamos que ordenar en should y shouldn't, pero como los dividimos en colores, ya está hecho, ¿cierto? Pero a ver cómo está nuestra memoria, sin ver ninguna imagen, sin ver ningún spoiler. ¿Cuál ustedes pondrían en should?
lo que deberías hacer ¿En español? en inglés. O ya en español si quieren. Ya, si se acuerdan, que se acuerdan de... ¿Me podrían nombrar algunos de los consejos que deberían ir en should? ¿En deberías? El vocabulario que vimos. Take a shower. Take a shower. Ok. Tomar una ducha. Obviamente aclaramos que esto no significa tomar una ducha en la entrevista, es antes de la entrevista. Take a shower. Muchas gracias. ¿Algún otro que podríamos anotar aquí en los should? ¿Que me podrían dar ustedes? Pueden escribirlo en el chat. Pueden escribirlo Vestirse en el chat. apropiadamente. Vestirse apropiadamente. Muy bien. Ser como dress. Appropriately. ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. Acá, otro chiquillo, en español, por el profesor no se acuerda. Apropiadamente. O sea, que deberíamos hacer. Exacto. ¿Cómo? Ser puntual. Exacto. Be punctual. Muy bien. ¿Hay algún otro que puedan ustedes sugerir del vocabulario que vimos? Traer documentos. Ah, exactamente. Muy bien. Bring your documents. Traer o llevar tus documentos. Muy bien, vamos súper bien. Voy a ver un poquito de agua. De lluvia. Habían dicho que a las 10 iba a dejar de llover. Nos mintieron. Te maldigo, Google. Lo que sí, el sábado vuelve la lluvia. Sí, el sábado volvería y después no volvería a llover hasta el martes. Según lo que dice Iván Torres. No le creo nada a Iván Torres. Nunca la chunta. Nunca la chunta. Ya, y también tenemos los shouldn't, lo que no deberías hacer. A ver si ustedes me pueden recordar, por favor, alguno que sea el no deberías. No preguntar por el dinero. Ya, escuché un coro, pero con dos cosas distintas. Uno era, no deberías ask about money, ¿cierto? No preguntar por dinero. ¿Igual dijiste tú, Maricel? ¿Maricel? ¿Aló? Usar vocabulario incorrecto. Ah, ya. Use wrong vocabulary. Usar vocabulario incorrecto o vocabulario malo, ¿cierto? ¿Algún otro? Ser impuntual. ¿Ya? Vamos a escribir el que dijo aquí el compañero primero, aquí presente. Don't distract yourself, ¿cierto? No deberías distraerte. Be unpunctual. Ser impuntual. Blanco uso error. Respetar a los demás. ¿Perdón? Respetar a los demás, dicen Ángel. Ah, faltar el respeto a los demás. Sí, disrespect. Perdón, me castigo. No faltarle el respeto a los demás. Muy bien. Muy bien. Esos eran algunos que serían entonces parte de should y otros que serían partes de shouldn't. Lo que deberías, recuerden. Vamos a hacer lo siguiente. Este sería lo que deberías. Efectos especiales. ¿Viste? Lo que deberías hacer. Y esto de aquí sería lo que no deberías hacer. Soy streamer. Hago este efecto especial todo el rato. No hemos dado efecto a la diapositiva. ¿Ah? No hemos dado efecto a la diapositiva. No. Pero cosas que ya aprendimos en ti. Con los tío tips. ¿Ok? Y les recuerdo que para poder hacer estas oraciones, nosotros íbamos a utilizar nada más y nada menos que el pronombre you. ¿Ok? Te recomiendo que copies 5 veces. ¿Lo puedes mostrar ahí? No.
Sí, eso que está aquí. Sí. You y la palabra que está en rojo. 5 veces cada uno, hacia abajo. Porque después vamos a hacer la donación. Pero que avance por menos. Ok. ¿Ah? ¿Te tengo que copiar? Lo que dice aquí, esto que es donde tengo el mouse. Sí. Es la palabra en negrito y la palabra en rojito. 5 veces cada uno. A lo largo abajo. Sí. Sí. Y después vamos a usar los vocabularios. Entonces, para crear las oraciones, pensaremos que vamos a darle consejos a alguien y usaríamos el orden, pronombre, ¿cierto? Pero en este caso solamente vamos a utilizar you. 5 de cada uno. ¿Ah? 5 de cada uno. Sí. Sí, escribe 5 veces you shouldn't y 5 veces you should. Lo que deberías y lo que no deberías. Luego va a ir el verbo modal, ¿cierto? Should o shouldn't. Y después una palabra del vocabulario que sea correspondiente, obviamente, al que nosotros estamos utilizando. Vamos a poner así, tú deberías olvidar tus documentos. Sí, olvídalos. No, obviamente que no. ¿Cierto? Tiene que ser algo que sea congruente con lo que nosotros estamos escribiendo. Eso lo diría en mala vida. Eso lo diría un mal consejo. Yo te diría por el profe. Yo dije información necesaria. Muy bien. Le digo yo con el profe. ¿Ah? Oye, qué buenos amigos son que se están delatando el uno al otro. Ya, entonces, you should o you shouldn't. Y después la palabra, el vocabulario que vimos nosotros en nuestra lista. Lo que está en rojito y en verde. Por ejemplo, este es un ejemplo que escribimos para ustedes. You shouldn't use your cell phone. Tú no deberías usar tu celular. You should silence your phone. Tú deberías silenciar tu celular. Estamos hablando en contexto de una entrevista de trabajo. Sí, uno va a estar en medio de la entrevista de trabajo y te suena el celular con tu ringtone, con tu villera más prendida. Con el Marcianeque sonando. ¿Sí? No, esta persona no. Bueno, no sabemos. Es tu ringtone. Con nene malo así, sonando. Con el himno nacional de Chile sonando. De ringtone. Ok. Así va a ser el orden entonces. El pronombre, que vamos a utilizar solamente you, should o shouldn't, y por último, palabra de vocabulario. Pero dice aquí, but wait, there are more. Hay más verbos modales. A veces sí, hay más verbos modales. En inglés hay más verbos modales. Y estos se dividen en distintas categorías o también en distintas intenciones. Porque ya hablamos el día de ayer que el should y el shouldn't lo iba a utilizar para dar consejos. También están algunos para dar obligaciones. También hay uno que es para dar intenciones, otros que es para hablar de permisos, entre otros. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora son para dar obligaciones. Así que como dice ahí arriba, obligations. Para obligaciones vamos a utilizar dos posibles modales. Ya no vamos a utilizar should ni shouldn't. Vamos a utilizar posiblemente must. Vamos a utilizar must, que significa debes, ya no es deberías, ahora es debes. Y podemos utilizar también have to. Tienes que, tener que. ¿Ok? Ambos tienen sus positivos y sus negativos. No vamos a hablar del negativo del have to porque requiere más palabras todavía. ¿Ok? Pero vamos a hablar del positivo. Del must vamos a hablar del positivo y el negativo. Estos normalmente se ocupan para dar una orden o para hablar sobre situaciones imperativas. ¿Saben lo que significa imperativo? No. Una situación imperativa es algo obligado, obligatorio. ¿Ok? Un poquito de lenguaje. Era para no utilizar de nuevo obligaciones, la verdad. Entonces se ocupan para dar una orden.
Tú no tienes opción. Tienes que hacer esto. Si no lo haces, puede haber un castigo, por así decirlo. Recuerden que al usar should, estás aconsejando. Si utilizas should o shouldn't, estás dando un consejo. Al utilizar must o al utilizar have to, están dando una orden u obligación. Hay una gran diferencia. Ahora, si yo utilizo el mismo ejemplo que estaban aquí, y en vez de eso, en vez de should o shouldn't, utilizarlos por must o have to, ya no es un consejito que siquiera lo toman. Es una orden. Tú no debes. Tienes que hacerlo. Debes hacerlo o tienes que hacerlo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del primero, que es must y mustn't. ¿Ok? Must y mustn't. Debes. Ya no es deberías, ahora este va a ser debes. Obligación. Al igual que should, must cuenta con un negativo. O sea, debes y no debes. Se mantiene, obviamente, el mismo orden. Vamos a comenzar con un pronombre que solamente vamos a utilizar you. You, tú, ustedes. You must o mustn't. Tú tienes, o mejor dicho, tú debes o no debes. Y después, palabra de vocabulario. Vocabulario de las acciones. Por ejemplo, you mustn't use your cell phone. Tú no debes usar tu celular. Se refiere en esta situación a hacer una obligación. Si tú no dejas de usarlo, Puede pasar. exacto, puede pasar un castigo. ¿Ok? O aquí también dice, you must silence your phone. Aquí esto cambia. Tú debes silenciar tu celular. Ya sea porque está dando una mala imagen, ya sea porque estás en una entrevista con tu jefe, posible jefe también, etcétera. No sabemos, nos podríamos llevar una gran sorpresa y quizás la sorpresa mayor se la podrían llevar ellos a no estar cumpliendo con distintas normas, ¿cierto? Ok, pero must es debes. Tú debes, yo debo, ustedes deben, etcétera. Dependiendo del pronombre. El uso, estudiante, el uso de todos los verbos modales, el orden al menos es igual. Después del pronombre va este verbo modal y después el resto, el vocabulario. ¿Alguna duda sobre este verbo modal? Estudiantes. ¿Se entiende la diferencia para lo que usted quiere? Exacto, ¿se entiende la diferencia entre el uno y el otro? La única diferencia que tienen es la intención. Uno eran consejos, estos son obligaciones. Vamos bien al parecer. Pero igual necesito corroborar la información. Estudiantes de los que están conectados, ¿alguna duda sobre must y mustn't? ¿O les quedó claro? No, profe. ¿Está bien, profe? Yo también. Muy bien. Veamos un poquito más entonces de contenido, que sería con el have, pero en algunos casos puede ser has. Y aquí es donde algunas personas se podrían complicar un poquito, por así decirlo. Ya que incluso, no lo vamos, como dije, no lo vamos a ver esto en negativo. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser más enredoso para algunos. Todavía estamos en una parte muy básica del inglés. ¿Ok? Bueno, en algunos casos vamos a usar have to. Creo que lo voy a escribir mejor aquí, separadito. Have to. Y en otros casos vamos a utilizar has to. Have to o has to. Si bien el significado con must
es distinto, porque uno significa, must significa debes, y have to significa tienes que. El uso e intención de have to con must son lo mismo. También son una obligación. No altera nada. Tú puedes usar must o puedes usar have to. Da lo mismo, porque ambos son intenciones. Bien, sí, son obligaciones. Exacto. Así que si tú quieres utilizar must, utilizas must. Si quieres utilizar have to, puedes utilizar have to. Pero con must es más fácil hacer los negativos, por así decirlo. Pero cuando utilizamos have y cuando utilizamos have, va a depender mucho del pronombre que utilicemos. Esto es solamente un datito para ustedes. ¿Por qué? Porque dependiendo del pronombre, como dije recién, va a ser el que vamos a utilizar. Con ciertos pronombres va a ir have to. Y con otros pronombres va a ir entonces has to. No es que uno sea positivo o negativo, ambos significan lo mismo, solamente cambian según el pronombre, para aclararlo. Por ejemplo, entonces, ¿cuándo usamos cada uno de estos? ¿Cuándo usamos have to? Usamos have to si el pronombre que utilizaremos en nuestra oración es I, yo, you, tú o ustedes, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. Entonces, con cualquiera de estos vamos a utilizar have to. I have to, yo tengo que. You have to, tú tienes que. We have to, nosotros tenemos que. They have to, ellos o ellas tienen que. Por ejemplo, I have to take notes. Yo tengo que tomar notas o apuntes. Pero ahora, si yo utilizo has to lo vamos a utilizar entonces con otros pronombres. ¿Cuáles van a ser esos otros pronombres? Los pronombres que me faltan. ¿Qué van a hacer entonces? Has to lo utilizaremos con pronombres he, she e it. ¿Ok? Con esos tres vamos a utilizar siempre has to. Por ejemplo, entonces, she has to take notes. Ella tiene que tomar apuntes. Utilicé el mismo orden. Utilicé incluso la misma acción, take notes, tomar notas. La gran diferencia fue el pronombre que hizo que cambiara mi modal. Al hacerlo con algunos pronombres, va a ser have to, o sea, con los pronombres I, you, we, they. Y has to va a ser con los otros pronombres. He, él, she, ella, it, eso. Obviamente esto era un ejemplo más para que vean que hay más verbos modales, y de hecho hay más todavía. Quisimos centrarnos en should y should, shouldn't, además de must y have to, porque son consejos y obligaciones. Sobre todo que en algo tan importante como es una entrevista laboral. No sabemos con qué nos podemos encontrar en una entrevista. A veces podemos llevar una sorpresa, ya sea buena o mala. O nosotros podemos dejar una impresión buena o mala. Y lo mejor es darle consejos a las personas, porque de eso trata nuestra pregunta esencial de esta semana. ¿No es así, coanimador? Así es. Darle consejo a las personas para que se preparen para una entrevista de trabajo es algo que muchas personas hacen. Y veamos si nosotros somos capaces de hacerlo también en inglés. No de la vida, pero de esta semana sí. De ahora sí, de las jornadas. ¿Ves? El tiempo pasa cuando trabajas en tus preguntas esenciales. ¿Ah?
Muy bien, el tiempo sigue pasando. Pero hemos hablado de la importancia de enviar preguntas esenciales. ¿Ves que el tiempo pasa rápido cuando trabajas en la clase? Así es. Ok, continuemos. Y de eso trataba entonces nuestra pregunta esencial. Solamente vamos a usar should y shouldn't en la pregunta esencial número 20. Y dice, crea utilizando el vocabulario visto en la clase. Tienes que dar al final 5 consejos. 5 consejos que deberías hacer, 5 consejos que no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Este es contexto, entrevista laboral. ¿Ok? Tienen que hacer 5 con should, 5 con shouldn't, oración completa. Recuerden agregar el should, recuerden agregar el you antes del should. ¿Ok? Igual aquí, el you y después el shouldn't. Sí, tío, acuérdense la estructura de la oración. Y lo único que tienen que agregar es la palabra del vocabulario, que corresponda a lo que deberías hacer y a lo que no deberías hacer. Toda oración aquí va a comenzar con you should, toda oración aquí va a comenzar con you shouldn't. Recuerden, oración completa, no me sirve que me escriban esto como lista, como lo hicimos antes. Esta era una actividad nomás. Y recuerde que aquí dice, utilizando el vocabulario visto en la clase, nos saquen consejos o acciones que no sean parte del contenido que nosotros estamos viendo. Porque eso también es San Google, como le decimos. Sí. Internet. ¿Ya?